Un joven trepa un acantilado con las manos desnudas. Los nudillos le sangran. Los dedos resbalan sobre la roca. Arriba, 20 soldados armados hasta los dientes lo miran subir y se ríen, porque en todo Israel solo existen dos espadas, y este joven lleva una de ellas. La otra la tiene su padre. El mismo padre que, antes de que termine el día, lo va a condenar a muerte. Su nombre es Jonatán. Y lo que está a punto de hacer no tiene explicación militar, solo tiene explicación divina. Jonatán no era un temerario, no era un suicida ni un fanático, era un hombre que había llegado a una conclusión que la mayoría nunca alcanza, que el tamaño de Dios es más relevante que el tamaño del problema. No calculó cuántos enemigos había arriba. No preguntó cuántos aliados tenía abajo. Hizo una sola pregunta: ¿está Dios conmigo? Y cuando la respuesta fue sí, trepó sangrando hacia lo imposible. Fe con los ojos abiertos. Para entender qué lo llevó a esa roca, hay que retroceder 3000 años, hasta las colinas polvorientas de Judá, donde un pueblo entero vivía sin una sola espada y donde afilar un arado requería pedir permiso al enemigo. Porque en las colinas de Judá, alrededor del año 1050 antes de nuestra era, el pueblo de Israel vivía desarmado, literalmente. Los filisteos, un pueblo guerrero asentado en la costa, con armaduras de bronce y carros de combate, habían descubierto que la mejor forma de dominar a una nación no era matarla, sino quitarle la capacidad de defenderse. Confiscaron cada espada, cada lanza, cada punta de hierro, cerraron las forjas, prohibieron que ningún herrero israelita trabajara el metal. Si un campesino necesitaba afilar su arado o su hoz, debía caminar kilómetros hasta un herrero filisteo, pagar el precio que le impusieran y regresar vigilado. La primera carta de Samuel, capítulo 13, versículos 19 al 23, lo resume con una frase que duele: no se hallaba herrero en toda la tierra de Israel. Piénsalo un momento. Un ejército entero, miles de hombres reunidos bajo el mando de su primer rey, Saúl, y solo dos de ellos tenían espada, Saúl mismo y su hijo. El resto cargaba palos, hondas, piedras recogidas del camino. Algunos habían atado cuchillos de pedernal a mangos de madera, imitando lanzas con la torpeza de quien construye un arma sin haber visto una. El olor del campamento israelita era el del polvo seco y el cuero gastado, no el del metal bruñido. El sonido no era el de espadas siendo pulidas contra piedra de amolar, sino el de hombres susurrando oraciones que parecían rebotar contra un cielo de bronce. Desde el otro lado del desfiladero de Micmash, un corte profundo en la roca caliza, con paredes casi verticales y un fondo cubierto de escombros y espinos, los filisteos miraban hacia abajo, hacia Israel, y se reían. Sus centinelas gritaban insultos que el viento arrastraba colina abajo. «Miren a los hebreos», decían, y la palabra sonaba como escupitajo. «Salen de sus agujeros como ratas». El campamento de Saúl estaba asentado en Gibeá, bajo un granado, con 600 hombres que parecían más refugiados que soldados. El aire olía a fuego de leña apagado y a miedo, ese olor particular que tiene el sudor de la gente que espera un desastre. Algunos ya habían desertado. Otros se escondían en cuevas, pozos, cisternas, cualquier agujero oscuro que les prometiera unas horas más de vida. Israel, el pueblo elegido por Dios, estaba acurrucado en la tierra como un animal herido, y entre esos israelitas humillados había un joven de unos 25 años. Era hijo del rey. Tenía una de las dos únicas espadas de todo Israel atada a su cintura. Su nombre era Jonatán. Y Jonatán no era un simple príncipe heredero esperando su turno para gobernar. Era un hombre que conocía a Dios de una forma que su propio padre, el rey Saúl, había empezado a olvidar. No conocía a Dios por tradición ni por obligación. Lo conocía por convicción
esa clase de conocimiento que no se hereda, que no se enseña en una academia, que solo se obtiene en las madrugadas silenciosas donde un hombre habla con su creador y escucha respuestas que nadie más puede oír. En medio de un pueblo acurrucado y desarmado, un joven encontró algo que el miedo colectivo no pudo extinguir. Eso es cercanía divina íntima y personal. Un Dios que no espera multitudes para revelarse, sino que se deja encontrar por el que lo busca en silencio, a solas, cuando todo alrededor parece derrumbarse. Y en las próximas horas, Jonatán iba a hacer algo tan absurdo, tan desproporcionado, tan contrario a toda lógica militar, que cambiaría el curso de una guerra entera. ¿Cómo puede un solo hombre con una sola espada y un solo compañero derrotar a una guarnición entera? ¿Y qué sucede cuando ese mismo hombre, después de salvar a su nación, es condenado a muerte por su propio padre? Eso es exactamente lo que estás a punto de descubrir. La mañana llegó con ese silencio espeso que precede a las tormentas. El sol apenas había rozado las crestas del desfiladero cuando Jonatán se levantó de su estera, se sacudió el polvo de la túnica, se ajustó la espada al costado y caminó sin prisa hasta donde dormía su escudero. El joven estaba acurrucado entre dos piedras, con el escudo de cuero como almohada improvisada. Jonatán lo tocó en el hombro. El escudero abrió los ojos de golpe en tiempos de guerra. Nadie duerme profundo y su mano se cerró instintivamente sobre el mango de su cuchillo antes de reconocer el rostro que tenía encima. «Ven», le dijo Jonatán en voz baja, casi un susurro, tan bajo que el centinela israelita más cercano no podría haberlo escuchado. «Vamos a cruzar hacia el puesto de avanzada de los filisteos, el que está del otro lado del desfiladero». El escudero se sentó despacio. Miró a Jonatán a los ojos, buscando alguna señal de broma o de fiebre. No encontró ninguna. Lo que encontró fue una calma que no tenía explicación lógica. El tipo de calma que solo tiene un hombre que ya ha tomado una decisión y la ha entregado a alguien más grande que él. Jonatán no le avisó a su padre. No consultó al sacerdote Ahías, que estaba en el campamento con el efod. No pidió refuerzos, no convocó oficiales, no dibujó estrategias en la arena. Lo que hizo fue sentarse junto a su escudero entre las rocas, lejos de los oídos del campamento, con el olor del romero silvestre mezclándose con el polvo mineral del desfiladero y el aroma lejano del fuego de leña que aún humeaba en las brasas del campamento, y hablar. Hablar como hablan los hombres que saben que pueden morir antes del mediodía. «Crucemos hacia el puesto de estos incircuncisos», dijo Jonatán, y su voz tenía la textura de la piedra. Firme, sin fisuras, sin temblor. «Quizás Jehová actúe a nuestro favor». Y entonces pronunció las palabras que definirían no solo esa mañana, sino toda su vida. Las palabras que, 3000 años después, seguirían resonando en la memoria de quienes las leen. Porque para Jehová no hay estorbo en salvar por muchos o por pocos. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Lee esa frase otra vez. No dijo, Dios nos dará la victoria. No dijo, vamos a ganar. No dijo, tenemos posibilidades. Dijo, para Jehová no hay estorbo. Un estorbo es algo que impide, que frena, que limita, que bloquea el camino. Jonatán estaba diciendo algo radical. Dios no tiene límites. El número no es un factor en su ecuación. 2 hombres o 2000 para Jehová, la diferencia es irrelevante. Lo que importa no es cuántos somos, sino con quién estamos. Con esas palabras, Jonatán declaró algo que iba más allá de la valentía militar. Estaba revelando la soberanía absoluta e ilimitada de Dios, un poder que no se mide por el número de soldados en el campo, sino por la voluntad del Creador que decide intervenir. Los números son relevantes para los generales. Para Dios son irrelevantes. El escudero tragó saliva.
Se pasó la lengua por los labios agrietados. Sus manos jóvenes, encallecidas por la práctica con armas de madera, porque no había metal para entrenar, se cerraron sobre sus rodillas. El sudor le bajaba por las sienes a pesar de que el aire de la mañana aún era fresco. Estaba mirando a un hombre que le proponía la muerte casi segura, con la misma tranquilidad con que le habría propuesto dar un paseo. Y respondió con palabras que revelan una lealtad más profunda que el miedo. Haz todo lo que tengas en tu corazón. Vuélvete hacia donde quieras. Aquí estoy contigo, conforme a tu corazón. Conforme a tu corazón. No dijo conforme a tu plan. No dijo conforme a tu estrategia. Dijo corazón. Porque lo que Jonatán estaba proponiendo no era una táctica militar. Era un acto de fe pura. Y la fe no se evalúa con mapas ni con estadísticas, se evalúa con convicción. Entonces Jonatán explicó su plan. Y el plan era, en términos humanos, una locura certificada. Cruzaremos hacia esos hombres y dejaremos que nos vean, dijo. Dejaremos que nos vean. 2 hombres solos, trepando un desfiladero hacia una guarnición armada hasta los dientes, sin esconderse, sin emboscada, sin factor sorpresa, a plena luz del día. Si nos dicen, esperen hasta que lleguemos a ustedes, nos quedaremos donde estemos y no subiremos, continuó Jonatán, con la paciencia de quien explica algo que ya ha pensado 1000 veces en la oscuridad de la noche. Pero si nos dicen, suban a nosotros, entonces subiremos. Hizo una pausa. El viento arrastró el sonido lejano de voces filisteas, risas ásperas, el tintineo metálico de armas que los israelitas no tenían. Porque eso será la señal de que Jehová los ha entregado en nuestras manos. ¿Entiendes lo que estaba haciendo? Jonatán no atacó a ciegas, no se lanzó por impulso ni por desesperación. Buscó la aprobación de Dios antes de actuar. Creó un sistema de confirmación divina. Si los filisteos dicen esto, Dios no nos respalda y nos retiramos. Si dicen aquello, Dios nos abre camino y avanzamos. Era audacia, sí, pero era audacia disciplinada. Era fe con los ojos abiertos y la mente alerta. El escudero asintió. Se puso de pie despacio, como si el peso de lo que acababan de decidir le hubiera añadido años al cuerpo. Ajustó la correa de su escudo, probablemente de cuero endurecido con resina, no de bronce, como los escudos filisteos, y siguió a Jonatán hacia el borde del desfiladero. A sus espaldas, el campamento israelita dormía. 600 hombres desarmados, acurrucados bajo árboles, envueltos en mantas polvorientas, esperando un milagro que no se atrevían a pedir. Nadie los vio partir. Nadie supo que 2 hombres acababan de empezar a caminar hacia lo imposible. El desfiladero de Micmash es una herida en la tierra. 2 peñascos, la Biblia los llama Bosés, y Sené se elevan como colmillos de roca a cada lado, con paredes que caen casi en vertical hacia un lecho seco cubierto de piedras sueltas y matas espinosas. El sol de la mañana golpeaba la cara este del desfiladero y dejaba la cara oeste en sombra fría, de modo que cruzarlo significaba pasar del calor al frío y de vuelta al calor en cuestión de metros. El aire olía a polvo de caliza y a tomillo salvaje que crecía en las grietas, y cada sonido una piedra que rodaba. El aleteo de un pájaro rebotaba entre las paredes multiplicado, distorsionado, convertido en algo que sonaba más grande de lo que era. Jonatán y su escudero descendieron primero. Bajaron por el lado israelita, agarrándose de raíces y salientes que la erosión había dejado expuestas como costillas de la tierra. Las rocas estaban pulidas por siglos de lluvia invernal, lisas y traicioneras bajo los pies. Jonatán iba adelante, tanteando cada saliente con las manos antes de apoyar el peso, probando la resistencia de cada roca con la presión de los dedos. Una roca floja aquí significaba una caída de 10 metros.
El escudero lo seguía medio cuerpo más abajo, con la respiración contenida, cada músculo de su cuerpo contraído como una cuerda de arco a punto de soltarse. No hablaban. El único sonido era el roce de la tela contra la roca, el crujido de la grava bajo sus sandalias y el latido de sus propios corazones que a esa altura y con esa adrenalina debían sonar como tambores del desfiladero. Un lecho pedregoso donde el agua corría en invierno, pero que ahora estaba seco, agrietado, cubierto de polvo blanco. El calor subía del suelo como de un horno. Y entonces miraron hacia arriba, hacia el lado filisteo, y vieron lo que tenían que escalar. Una pared de roca irregular, empinada, con pocos puntos de apoyo visibles. Arriba, en algún lugar que no alcanzaban a ver pero que podían oír voces, risas, el golpe rítmico de una piedra contra otra, probablemente un soldado aburrido afilando su espada, estaba la guarnición. Empezaron a subir. Fue en ese momento cuando los vieron. Un centinela filisteo, apoyado en su lanza desde lo alto del peñasco, con el casco de bronce inclinado hacia atrás para rascarse la frente, miró hacia abajo por rutina, quizás la misma rutina que repetía cada hora, y esta vez vio algo. Dos figuras oscuras, pegadas a la roca como insectos, trepando hacia él. Entrecerró los ojos, luego los abrió mucho. Luego se giró hacia sus compañeros y gritó algo que provocó risas inmediatas, como el ladrido de una jauría. Más cabezas asomaron por el borde, cascos de bronce brillando al sol, barbas trenzadas al estilo de los pueblos del mar, rostros anchos, con la sonrisa condescendiente de quien mira a un insecto intentar trepar una pared de cristal. «Miren», gritó el centinela, y su voz rebotó por las paredes del desfiladero hasta llegar nítida a los oídos de Jonatán. Los hebreos salen de los agujeros donde se habían escondido. Primera de Samuel, capítulo 14. Versículo 11. La burla era deliberada, cruel, diseñada para humillar. Hebreos, la palabra misma, era un insulto en boca filistea. Significaba los que cruzan, los nómadas, los que no tienen tierra propia, los que viven de prestado. Y entonces llegó la señal. El jefe del puesto se asomó, apoyó una mano en la roca, miró hacia abajo con la pereza de un hombre que no siente ninguna amenaza y gritó con voz gruesa, cargada de desprecio: «Suban a nosotros y les enseñaremos una cosa». El corazón de Jonatán debió dar un vuelco, pero no de miedo, de confirmación. «Suban a nosotros», exactamente lo que había predicho, exactamente la señal que había pedido. Giró la cabeza hacia su escudero, que estaba 1 metro más abajo, con los dedos blancos de apretar la roca, el sudor cayéndole en los ojos, la mandíbula apretada tan fuerte que los músculos del cuello le sobresalían como cuerdas. Y en los ojos de Jonatán hubo algo que el escudero reconoció de inmediato. No era triunfo, no era miedo, no era excitación, era certeza. La certeza de un hombre que acaba de recibir una respuesta del cielo. «Sube detrás de mí», dijo Jonatán, «porque Jehová los ha entregado en manos de Israel». Un hombre con una espada contra 20 soldados de bronce, y la única garantía que tiene es una frase dicha entre rocas al amanecer. Los filisteos habían dicho exactamente lo que Jonatán había predicho. La señal divina estaba confirmada. Y lo que los filisteos no sabían, no podían saber, no tenían la capacidad de imaginar, es que su propia arrogancia acababa de firmar su derrota. Lo que siguió fue brutal y rápido. Jonatán trepó los últimos metros con manos y pies. Así lo dice el texto bíblico, con una precisión casi cinematográfica. Subía gateando con sus manos y sus pies. No subió erguido, con dignidad de príncipe. No subió como un héroe de leyenda con la espada en alto y el viento en el pelo. Subió como un animal arañando la roca, con las uñas partiéndose contra la caliza, la espada golpeándole el muslo a cada impulso, la respiración rasgándole la garganta como si tragara arena, el sudor cegándole los ojos.
Era un hombre arrastrándose hacia su propia muerte o hacia su propia gloria, y en ese momento, agarrado a una roca con los nudillos sangrando, no sabía cuál de las dos lo esperaba arriba. El primer filisteo estaba de pie junto al borde, esperándolo con una sonrisa. Tenía la lanza en la mano derecha, relajada, apuntando al suelo. Probablemente esperaba dar un paso adelante y empujar a ese hebreo desfiladero abajo con una patada, como quien espanta una lagartija de una pared. No tuvo tiempo de levantar la lanza. Jonatán se lanzó desde el borde de la roca como un resorte comprimido que se libera. Todo el agotamiento, toda la tensión, todo el miedo contenido se convirtieron en un solo movimiento explosivo. Su espada, una de las dos únicas en todo Israel, cortó el aire con un silbido antes de que el filisteo terminara de registrar lo que estaba viendo. El hombre cayó sin entender qué lo había golpeado. Jonatán no se detuvo, no podía detenerse. Giró sobre sus talones, el segundo filisteo ya venía hacia él con los ojos muy abiertos, más sorprendido que furioso, y lo encontró a medio paso. Golpe, caída. El tercero tropezó con el cuerpo del segundo. El cuarto retrocedió buscando espacio para usar su lanza, pero en ese terreno estrecho una lanza era un estorbo, no una ventaja. Detrás de Jonatán, su escudero emergió del borde del desfiladero y comenzó su trabajo: rematar. Cada filisteo que Jonatán derribaba, el escudero se aseguraba de que no volviera a levantarse. Era una coreografía de supervivencia. Jonatán al frente, abriendo camino con la espada, sembrando el caos, el escudero detrás, cerrando puertas, asegurando que nadie los atacara por la espalda. 20 hombres cayeron. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 14. 20 soldados filisteos armados, entrenados, con corazas de bronce y escudos de metal, derribados por dos israelitas, uno con espada, otro sin ella, en un espacio que la Biblia describe como la mitad de un surco de tierra que una yunta de bueyes ara en un día, unos pocos metros cuadrados. Un matadero diminuto en la cima de un peñasco, donde el olor de la sangre se mezclaba con el polvo y el sudor y el romero aplastado bajo los cuerpos que caían. Lo que debía ser una masacre de dos hombres desarmados se convirtió en la derrota de una guarnición entera. Y lo que demuestra eso es fidelidad protectora, inquebrantable y concreta. Dios no le había dicho a Jonatán: confía en mí y veremos qué pasa. Le había dicho: confía en mí. Y cada filisteo que caía era la firma de Dios al pie de esa promesa. Y entonces ocurrió lo sobrenatural. La tierra tembló, no como un terremoto natural, como algo más profundo, más antiguo, más intencional. El texto bíblico dice que hubo temblor en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo. Los soldados del puesto de avanzada, que aún quedaban en pie, sintieron el suelo vibrar bajo sus pies, como si la tierra misma se hubiera despertado furiosa. Los que estaban más lejos, en el campamento principal filisteo, sintieron lo mismo. Las tiendas oscilaron, las armas apiladas se cayeron con estrépito, los caballos relincharon y tiraron de sus amarras. Y con el temblor vino algo peor que la muerte: el pánico. Un terror que no tenía origen visible, que no venía de ninguna dirección, que no tenía causa lógica, descendió sobre los filisteos como una niebla helada. Versículo 15. Hubo temblor de Dios, no un temblor de la tierra, un temblor de Dios. Los filisteos empezaron a correr, pero no corrían en una dirección, corrían en todas las direcciones. Se chocaban entre sí, tropezaban con los cuerpos de sus compañeros caídos, y en la confusión del pánico sobrenatural, en esa oscuridad mental donde el amigo se vuelve indistinguible del enemigo, empezaron a atacarse unos a otros. Sus propias espadas se volvieron contra sus propios hermanos de armas. El ejército que había dominado a Israel durante años,
que había confiscado cada pieza de metal, que se había reído desde las alturas, se estaba destruyendo a sí mismo. Jonatán había hecho su parte. Ahora Dios hacía la suya. No fue un fenómeno natural, fue poder sobrenatural inmenso y deliberado. La tierra no tembló por casualidad geológica. Tembló porque el Creador del universo decidió que sus hijos no pelearían solos ese día. Desde las colinas del otro lado del desfiladero, los vigías de Saúl observaron algo que sus ojos no podían creer. Primera de Samuel, capítulo 14, versículos 16 y 17. El campamento filisteo se agitaba como un hormiguero pisoteado por un buey. Soldados corrían en desorden, sin formación, sin mando. Se oían gritos, que no eran de guerra, eran de terror animal, de hombres que han perdido toda noción de dónde están y contra quién pelean. Saúl ordenó pasar lista. ¿Quién falta? Contaron cabezas con prisa, con manos temblorosas. Faltaban dos, Jonatán y su escudero. La noticia corrió por el campamento israelita como fuego en un campo de trigo seco. Jonatán estaba allí. Jonatán había cruzado solo. Jonatán había atacado, y Dios estaba peleando con él. Entonces sucedió lo impensable. Los israelitas, esos hombres sin espadas, sin lanzas, sin corazas, sin nada más que palos y piedras, y una fe que hasta hacía 5 minutos parecía inútil, agarraron lo que tenían y cruzaron el desfiladero. Los hebreos, que se habían escondido en cuevas y pozos y cisternas, salieron de sus escondites. Los que habían desertado hacia los filisteos por puro instinto de supervivencia se volvieron contra sus antiguos amos. Todo un pueblo se levantó en una sola oleada, alimentado no por armas, sino por algo que las armas no pueden dar ni quitar: la convicción de que Dios estaba presente. Aquel día, dice la Biblia, Jehová salvó a Israel. Y todo comenzó con 2 hombres, una espada y una frase pronunciada entre rocas al amanecer. Para Jehová no hay estorbo en salvar por muchos o por pocos, pero la victoria tiene un precio, y a veces el precio lo pone la persona equivocada. Mientras los israelitas perseguían a los filisteos por las colinas rocosas, mientras el polvo de la batalla se levantaba como incienso hacia un cielo que finalmente parecía abierto, mientras hombres que hacía una hora no tenían ni un cuchillo, ahora recogían espadas filisteas del suelo y las empuñaban con manos inexpertas, pero decididas. Saúl hizo algo que reveló una grieta profunda, oscura y creciente en su carácter. Reunió a sus oficiales bajo el sol del mediodía y pronunció un juramento público que retumbó por las colinas como un trueno fuera de lugar. Maldito el hombre que coma alimento antes del atardecer, hasta que me haya vengado de mis enemigos. ¿Notaste la palabra? Mis enemigos. No, los enemigos de Israel. No, los enemigos de Dios. No, los enemigos del pueblo que Jehová me confió. Mis enemigos. En una sola frase, Saúl había convertido una guerra sagrada, una liberación divina, un acto de Dios a través de su Hijo, en un asunto personal, en una cuestión de ego. Y para asegurarse de que su orgullo fuera satisfecho antes del ocaso, condenó a todo un ejército agotado y hambriento a seguir peleando sin probar pecado. No porque el juramento fuera justo, cualquiera con 2 dedos de frente podía ver que era absurdo, sino porque el juramento era del rey, y desobedecer al rey significaba la muerte. Así que marcharon, combatieron, persiguieron a los filisteos, kilómetro tras kilómetro, colina tras colina, con las piernas temblándole de hambre, los labios partidos por la sed, la visión nublándose por la falta de alimento, y la garganta seca como la arena del desierto del Negev. El texto bíblico lo dice con una claridad que no necesita interpretación. Todo el pueblo estaba agotado, agotado no por la batalla, que Dios ya había ganado, sino por el capricho de un rey. Jonatán no había escuchado el juramento. Estaba lejos del campamento cuando Saúl lo pronunció.
Estaba en la vanguardia, manchado de sangre y polvo, con los brazos ardiendo por el esfuerzo del combate, persiguiendo a los últimos filisteos que huían entre los árboles del bosque. Y cuando el bosque se abrió en un claro donde la luz del sol caía como una cortina dorada, vio algo que le hizo detenerse en seco, un panal de miel silvestre. La miel goteaba de las ramas en hilos gruesos y dorados, brillando al sol de la tarde como si la propia tierra le ofreciera un regalo después del esfuerzo sobrehumano de la mañana. Jonatán extendió la punta de su vara, la misma vara de madera con la que su escudero había rematado enemigos apenas horas antes, y la hundió en el panal. La cera crujió, la miel se derramó, espesa y aromática, con ese olor dulce y terroso que tiene la miel silvestre de los bosques de Judá. Se llevó la vara a la boca, la dulzura le recorrió la lengua, bajó por su garganta reseca y algo cambió de inmediato. Sus ojos, que el agotamiento había empezado a nublar como una lámpara a la que se le acaba el aceite, se le iluminaron. Así dice el texto bíblico con una precisión casi médica. Se le iluminaron los ojos. La glucosa llegó a su sangre como una chispa a la yesca. Sus músculos, que empezaban a acalambrarse, respondieron. Su mente, que la fatiga estaba envolviendo en algodón, se aclaró. En un instante, pasó de ser un hombre al borde del colapso físico a un guerrero funcional de nuevo. En medio de la persecución, cuando el cuerpo de Jonatán empezaba a fallar por el agotamiento, la tierra misma le ofreció exactamente lo que necesitaba. Eso es provisión generosa, silenciosa y oportuna. Un Dios que no solo pelea las batallas de sus hijos, sino que también se ocupa de que tengan fuerzas para seguir caminando después de ganarlas. Fue entonces cuando un soldado se acercó con paso vacilante y le dijo, con la voz de quien entrega una mala noticia: «Tu padre ha jurado solemnemente, maldito el que coma hoy, y el pueblo está desfalleciendo». Jonatán bajó la vara. La miel goteó en la tierra. Miró al hombre que le hablaba. Miró a los soldados que se arrastraban entre los árboles como sombras de lo que habían sido, demasiado débiles para correr, demasiado hambrientos para pensar con claridad, algunos apoyados en troncos, con los ojos cerrados y la boca abierta, respirando como animales de carga reventados. Y dijo algo que muy pocos hijos se atreven a decir sobre su padre, y menos aún en público, y menos aún cuando su padre es el rey. Mi padre ha causado un gran daño al pueblo. Miren cómo se me iluminaron los ojos, porque probé un poco de esta miel. Cuánto mejor habría sido si el pueblo hubiera comido hoy del botín de sus enemigos. ¿No habría sido aún mayor la derrota de los filisteos? No gritó, no insultó, no se rebeló contra la autoridad de su padre, no incitó un motín. Simplemente describió la realidad con una honestidad que cortaba más que cualquier espada de bronce. Tu padre se equivocó. Tu rey puso su orgullo por encima de la salud de su pueblo. Y la consecuencia tangible, visible, innegable, es que la victoria que Dios nos dio está siendo malgastada porque los hombres no tienen fuerzas para perseguir al enemigo hasta el final. Esa noche, al caer el sol y expirar finalmente el juramento, los soldados se abalanzaron sobre el ganado capturado con la desesperación de hombres que no han comido en un día entero de combate, y comenzaron a degollar animales y a comer la carne con la sangre aún caliente, algo que la ley de Dios prohibía expresamente. El caos no lo causó Jonatán con su cucharada de miel, lo causó Saúl con su orgullo. Y Saúl, en lugar de reconocer su error, en lugar de mirar alrededor y ver lo que su juramento había provocado, buscó a alguien a quien culpar. Esa noche, Saúl quiso consultar a Dios antes de lanzar un ataque nocturno contra los filisteos que quedaban. Necesitaba dirección. Necesitaba la voz de Jehová diciéndole: «Avanza o espera». Pero Dios no respondió.
ni por sueños, ni por el sacerdote con el efod, ni por los profetas. Silencio. Un silencio vasto y terrible, como una puerta que se cierra sin hacer ruido. Y Saúl, en lugar de preguntarse si el problema era su propio corazón, su juramento arrogante, su egoísmo, su incapacidad de reconocer que la victoria del día no le pertenecía a él, sino a Dios a través de Jonatán, decidió que alguien había pecado, alguien había roto el juramento, y ese alguien debía morir. Tan cierto como que Jehová vive, dijo Saúl frente a todo el ejército, con la voz de un hombre que confunde la obstinación con la justicia, aunque el pecador sea mi hijo Jonatán, morirá sin falta. El pueblo guardó silencio, un silencio que no era de obediencia, era de horror, de indignación contenida, de hombres que apretaban los puños dentro de sus mantos y se miraban unos a otros con ojos que decían, esto no está bien. Se echaron las suertes. Era el método antiguo de consulta divina. Dos piedras, Urim y Tumim, que separaban al culpable del inocente. Primero separaron al pueblo de Saúl y Jonatán. La suerte cayó sobre padre e hijo. Luego separaron a Saúl de Jonatán. La suerte cayó sobre Jonatán. Saúl miró a su hijo. El hijo que esa misma mañana, apenas 12 horas antes, había trepado un desfiladero con las manos desnudas, con las uñas rotas y los nudillos sangrando. El hijo que había derribado a 20 soldados armados con una sola espada. El hijo que había desencadenado una intervención divina tan poderosa que la tierra misma tembló bajo los pies de los enemigos. El hijo que había salvado a Israel cuando Israel no podía salvarse a sí mismo. Y le dijo, con la voz hueca de un rey que ha perdido el rumbo, dime qué has hecho. Jonatán no tembló, no suplicó, no se arrodilló, no buscó excusas ni escapatorias. Miró a su padre, a su rey, al hombre que lo había engendrado, al hombre que ahora quería matarlo, y respondió con una serenidad que solo puede venir de un hombre que tiene la conciencia en paz y el corazón entregado a Dios. Solo probé un poco de miel con la punta de mi vara. Aquí estoy, que muera. El héroe que salvó a toda una nación de pie ante su propio padre, aceptando morir por una cucharada de miel. Aquí estoy, que muera. 6 palabras. El héroe de Israel, el catalizador de la mayor victoria en años, de pie ante su propio padre, aceptando una sentencia de muerte injusta por haber comido una cucharada de miel en medio de una batalla que él mismo ganó, sin una sola protesta, sin un solo reproche, sin un solo «pero yo no sabía». No porque creyera que merecía morir, sabía que no, sino porque confiaba en que Dios, el mismo Dios que había temblado la tierra unas horas antes, el mismo Dios para quien no hay estorbo en salvar, sabría hacer justicia. Y Dios la hizo. Pero la hizo a través del pueblo. Los soldados, esos hombres, que habían cruzado el desfiladero detrás de Jonatán, que habían visto la tierra temblar bajo sus pies, que habían sentido el pánico divino caer sobre los filisteos, que habían recuperado su libertad y sus tierras y su dignidad. Gracias a la fe de un solo hombre y un solo escudero, se levantaron como una voz que no pedía permiso, una voz que no temblaba. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 45. ¿Va a morir Jonatán, que ha logrado esta gran salvación en Israel? De ninguna manera. Tan cierto como que Jehová vive, ni un solo cabello de su cabeza caerá al suelo, porque fue con Dios con quien él trabajó hoy. La sentencia del rey chocó contra algo más fuerte que el poder real, la voz unánime de un pueblo que había visto a Dios actuar con sus propios ojos. Eso es justicia restauradora firme y compasiva. Dios no permitió que la arrogancia de un hombre destruyera al instrumento que él mismo había usado para salvar. Cuando el tribunal humano falló, el tribunal divino habló a través de la voz del pueblo.
Fue con Dios con quien él trabajó, no con suerte, no con habilidad, no con temeridad, con Dios. El pueblo lo sabía, lo habían visto con sus propios ojos, lo habían sentido en el temblor de la tierra, y ahora lo declaraban en voz alta frente al rey, con una valentía que era reflejo directo de la valentía de Jonatán. Saúl retrocedió, literalmente retrocedió. El juicio se detuvo. Jonatán fue rescatado no por un ejército, no por una maniobra política, no por un soborno, sino por la reputación que había construido con sus actos. Su nombre pesaba más que el juramento del rey. Su integridad hablaba más fuerte que la sentencia de muerte. Lo que ocurrió después en la vida de Saúl es un descenso lento, silencioso y doloroso, como un hombre que se hunde en arenas movedizas mientras jura que tiene los pies en tierra firme. Dios le dio otra oportunidad, destruir completamente a los amalequitas, tal como se le ordenó. Era una instrucción clara, directa, sin ambigüedad. Pero Saúl, una vez más, decidió que su criterio era superior al mandato divino. Perdonó la vida del rey Agag, guardó lo mejor del ganado, organizó un espectáculo de obediencia mientras desobedecía en lo fundamental. Y cuando el profeta Samuel lo confrontó cara a cara, Saúl hizo lo que siempre hacen los que han empezado a alejarse de Dios. Culpó a otros. El pueblo tomó del botín, dijo, señalando con el dedo hacia la multitud, como si la responsabilidad pudiera transferirse por decreto. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 15 al 21. Samuel pronunció entonces una de las sentencias más devastadoras de toda la Biblia. Porque tú has rechazado la palabra de Jehová, Jehová te ha rechazado como rey. Cada desobediencia, el sacrificio que no le correspondía, el juramento arrogante en Micmash, la preservación de Agag, era un escalón hacia abajo, no una caída repentina desde un acantilado. Un descenso gradual, paso a paso, una erosión constante del carácter, como agua que desgasta la roca gota a gota hasta que lo que parecía sólido se desmorona. Y llegó el día en que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. La presencia que lo había sostenido, guiado, protegido, se fue, y en su lugar vino un espíritu perturbador, una sombra interior, una oscuridad que lo acompañaría hasta el final de sus días. Jonatán lo vio todo, vio a su padre cambiar delante de sus ojos. Vio cómo el hombre que alguna vez fue elegido por Dios, ungido por un profeta, admirado por una nación, se convertía en alguien controlado por los celos, la paranoia y el miedo. Y lo extraordinario, lo verdaderamente admirable, es que Jonatán no se fue, no traicionó a su padre, no conspiró contra él. En Primera de Samuel, capítulo 19, versículos 4 y 5, encontramos a Jonatán de pie ante Saúl, defendiendo a David, el hombre que Dios había elegido como sucesor. No peque el rey contra su siervo David, porque él no ha pecado contra ti, y sus obras te han traído gran bien. Jonatán amaba a su padre, pero amaba a Dios más. Y esa jerarquía de lealtades, Dios primero, familia después, no lo convirtió en un traidor, lo convirtió en un hombre íntegro, uno que podía honrar el rol de su padre sin seguirlo hacia la oscuridad, uno que podía decir, te amo, padre, pero no te seguiré. Un hombre que trepó un desfiladero con las manos desnudas, derrotó a 20 soldados armados con una sola espada, provocó un terremoto divino, fue condenado a muerte por su propio padre y fue salvado por la voz de un pueblo que reconoció la mano de Dios en sus acciones. La pregunta que abrimos al inicio, ¿cómo puede un solo hombre con una sola espada cambiar el curso de una guerra? Ya tiene respuesta. No puede. Pero un hombre con una sola espada y con Dios sí puede. Y esa diferencia lo es todo. De Jonatán aprendemos que la fe genuina se demuestra con acción, no con discursos.
Aprendemos que una reputación construida con valor y altruismo se convierte en un escudo cuando llega la crisis. Aprendemos que la lealtad a Dios no significa deslealtad a la familia, sino claridad sobre quién ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Pero sin duda, lo más significativo para nuestros días es esto. La fe no depende de cifras, sino de la convicción en el poder divino. Vivimos en un mundo obsesionado con los números. ¿Cuántos seguidores tienes en las redes? ¿Cuánto dinero hay en tu cuenta bancaria? ¿Cuántos aliados te respaldan antes de tomar una decisión? ¿Cuántos recursos puedes reunir antes de dar un paso? Y no está mal contar, Dios nos dio inteligencia para evaluar situaciones con sensatez. Pero hay un momento en la vida de todo creyente en el que los números dejan de ser relevantes. Un momento en el que la pregunta no es ¿cuántos somos?, sino ¿está Dios con nosotros? Jonatán enfrentó ese momento en el borde de un desfiladero, con las piernas temblando y las manos arañadas por la roca. 2 hombres contra una guarnición, sin refuerzos, sin plan de escape, sin garantías humanas. Y lo que dijo no fue, Dios, dame más soldados. Lo que dijo fue, para Jehová no hay estorbo en salvar por muchos o por pocos. El tamaño del obstáculo era irrelevante. Lo que importaba, lo único que importaba, era el tamaño de su Dios. Tal vez hoy estás enfrentando tu propio desfiladero. Quizás es un cambio de trabajo que no tiene sentido en papel, dejar algo estable por algo incierto, pero que sientes en lo profundo de tu corazón que es el camino correcto. Quizás es hablar de tu fe en un ambiente universitario donde la creencia en Dios se considera anticuada o peor, ridícula, y donde cada vez que abres la boca sientes que estás trepando una pared de roca con las manos desnudas ante la mirada burlona de los que están arriba. Quizás es mantener tus principios en un negocio donde todos a tu alrededor cortan caminos, inflan facturas, mienten en los contratos y te dicen con palmadita en el hombro, así funciona el mundo, no seas ingenuo. La mayoría esperaría refuerzos, contaría los enemigos, buscaría ventaja táctica, haría una hoja de cálculo con los pros y los contras, y luego otra hoja de cálculo sobre la primera. Y no hay nada malo en ser prudente. Jonatán mismo fue prudente. Buscó una señal divina antes de actuar, estableció condiciones claras, no se lanzó a ciegas. Pero hay una diferencia enorme entre prudencia y parálisis. La prudencia evalúa y luego actúa. La parálisis evalúa y evalúa y evalúa, y cuando finalmente decide moverse, la oportunidad ya pasó. Jonatán evaluó. Si dicen esto, no subimos. Si dicen aquello, subimos. Y cuando la señal llegó, cuando los filisteos pronunciaron las palabras exactas que confirmaban la luz verde de Dios, no dudó ni un segundo. Trepó con manos y pies hacia lo imposible. La fe genuina no es optimismo ciego. No es decir, todo va a salir bien mientras ignoras la realidad y cierras los ojos y cruzas los dedos. La fe genuina es lo que Jonatán demostró aquella mañana en Micmash, una convicción informada en la fidelidad de Dios. Informada porque conocía la historia de su pueblo, sabía que Dios había abierto el mar para Moisés, había derrumbado las murallas de Jericó para Josué, había derrotado ejércitos para Gedeón con solo 300 hombres y unas cántaras rotas. Y convicción, porque toda esa información se había convertido en algo personal, algo que latía en su pecho como un segundo corazón. No solo sé que Dios puede hacerlo, creo que Dios lo hará conmigo, hoy, aquí, en este desfiladero. Y hay algo más que Jonatán nos enseña, algo que a menudo pasamos por alto en medio del drama de las espadas y los terremotos. Tu reputación es tu defensa en la crisis. Cuando Saúl lo condenó a muerte, Jonatán no tuvo que defenderse, no tuvo que hacer un discurso, contratar un abogado, presentar pruebas,
convocar testigos. El pueblo habló por él. Fue con Dios con quien él trabajó. Años de valor, de integridad, de coherencia entre lo que decía y lo que hacía, de altruismo silencioso. Todo eso se había convertido en un muro de credibilidad que la gente defendió sin que Jonatán tuviera que pedirlo. Ni un cabello de su cabeza caerá, dijeron. Y Saúl, el rey, retrocedió ante la voz del pueblo. Hoy, alguien puede levantar una acusación injusta contra ti. Alguien más poderoso, con más influencia, con más seguidores, con más recursos económicos. Pero si has invertido en tu reputación diaria, no con campañas de marketing personal, ni con publicaciones brillantes en redes sociales, sino con actos concretos de honestidad, valor y servicio, descubrirás que hay voces que se levantarán a tu favor antes de que tú abras la boca. Esa protección no se compra, se construye, acto por acto, día por día, decisión por decisión. Y una última reflexión, porque sería injusto hablar de Jonatán sin hablar de la advertencia que nos deja la vida de Saúl. Mira a Saúl, mira cómo empezó, elegido por Dios entre todos los hombres de Israel, ungido por un profeta, admirado por una nación entera. Y mira cómo terminó, rechazado, atormentado, persiguiendo en la oscuridad al hombre que Dios había elegido como su sucesor. ¿Qué pasó entre el principio y el final? No fue un solo error catastrófico. Fue una cadena de errores pequeños que nunca se detuvo a corregir. Un sacrificio que no le correspondía hacer. Un juramento arrogante motivado por el ego. Una orden divina desobedecida por conveniencia. Cada uno parecía menor en el momento. Cada uno tenía una justificación razonable. Pero juntos formaron una pendiente resbaladiza que lo llevó al abismo. ¿Hay algún patrón en tu vida que estés ignorando? ¿Alguna pequeña justificación que repites mes tras mes? ¿Algún sacrificio que alguien más debería hacer, pero que tú estás asumiendo porque la espera te resultó incómoda? Saúl nos recuerda que la desobediencia acumulada no desaparece con el tiempo. Se multiplica, se endurece, se convierte en carácter. Y el momento de corregir el rumbo siempre es ahora, no mañana, no la semana que viene, no cuando las circunstancias mejoren, porque la pendiente solo se vuelve más empinada con cada paso que no damos. Jonatán subió un desfiladero con las manos desnudas y los nudillos sangrando, porque creyó con todo su corazón, con toda su mente, con todo su cuerpo, arañando la roca, que Dios no necesita ejércitos para salvar. Y tenía razón. La tierra tembló. Los enemigos huyeron, un pueblo entero se levantó, y un nombre, el nombre de un joven que confió en Jehová, cuando la lógica le decía que confiara solo en los números, quedó grabado en la historia como testimonio de que la fe, cuando es genuina, cuando es informada, cuando se pone de pie y trepa el desfiladero, aunque le tiemblen las manos, no es nunca en vano. Hoy, usted también tiene su propio desfiladero frente a sí. No sabe qué hay en la cima. No sabe si las voces que escucha desde arriba son de burla o de bienvenida. Pero sabe una cosa, la misma cosa que supo Jonatán aquella mañana entre las rocas de Micmash. Para Dios no hay estorbo. Dios ve sus esfuerzos. Ve los pasos que está dando, aunque le tiemblen las manos. Ve la fe que cultiva en silencio, aunque nadie a su alrededor la entienda. Ve cada decisión pequeña que toma en la dirección correcta, aunque el mundo le diga que es ingenuo. Y así como movió la tierra entera para respaldar a un joven que confió en él con todo su corazón, puede mover lo que haga falta para respaldar a usted también. Ánimo, suba el desfiladero. Dios ya está arriba. Suscríbete para recibir la siguiente historia bíblica inspiradora.